Pues sí, siendo un debate muy importante, con muy poco tiempo de análisis y de discusión ante la opinión pública, siendo las 8 de la noche, no hay senadores, pero aún así es demasiado relevante hacer un posicionamiento en cada una de estas iniciativas. El paquete económico 2016 que estamos discutiendo no modifica esencialmente los pobres resultados de los primeros 3 años de la administración de Enrique Peña Nieto. Deja de lado la atención al grave problema de la desigualdad que impera en México, donde 63 millones de personas tienen un ingreso inferior al mínimo de bienestar, donde el 58% de la población carece de seguridad social, donde el 23% se encuentra en niveles de carencia alimentaria. Ofende a la sociedad la creación de 3.2 millones de nuevos pobres en la primera mitad de este gobierno y que solo 4 personas concentren el 10% del Producto Interno Bruto. El paquete económico hace caso omiso del informe de la OCDE que reporta a México como el país más desigual de esa organización. También omite el informe de Oxfam, donde se subraya que el 10% más rico de la población concentra el 64.4% de toda la riqueza del país. El paquete económico ignora ese escandaloso e intolerable problema de la desigualdad y, lo que es peor, tiende a profundizarlo con instrumentos y decisiones que ensanchan la brecha entre pobres y ricos. Se trata de una serie de medidas que transfieren riqueza de la sociedad y de la nación a unos pocos, y voy a demostrarlo. No se ve un esfuerzo para mejorar la estructura de la recaudación y hacerla más justa y progresiva. Más bien, obedece a un mero pacto de intereses. A pesar de que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y destacados economistas internacionales le han recomendado a México una política fiscal progresiva, y esto esté marcado en el 31 de la Constitución, el gobierno federal permanece autista. Su Ley de Ingresos 2016 está muy lejos de buscar ese objetivo. De hecho, va en sentido contrario, pues extiende los privilegios y exenciones fiscales a las personas de mayores ingresos, al tiempo que presiona y persigue a los pequeños contribuyentes, concentra el cobro de la recaudación en los asalariados y las clases medias y castiga brutalmente a las empresas del Estado. Para colmo, engañan a la población afirmando que no habrá aumentos de impuestos y que bajarán las tarifas eléctricas y el precio de la gasolina y el diésel, lo cual es absolutamente falso. Sin embargo, todo se deja a la buena voluntad del gobierno federal con un sistema de precios nebuloso, indefinido y discrecional, manipulable a su antojo en función de los intereses económicos, políticos y mediáticos de la presente administración. Y quisiera presentar en primer lugar los datos de las gasolinas. En este cuadro son los valores que la Secretaría de Energía está dando para el año 2015 de las gasolinas. Y está claramente establecido que tiene 3 componentes el precio de la gasolina. Uno es el precio de referencia. En el precio de referencia, dice el gobierno, no va a aumentar. Aquí la pregunta es, ¿por qué no disminuye el precio de referencia si está abaratándose el costo de la materia prima, que es el petróleo y el gas? Si disminuye el costo de la gasolina, el petróleo y del gas, debería de bajarse el precio de la gasolina. Pero no solamente no disminuye el precio,
vamos a dejarlo en el mismo nivel que lo está mencionando el gobierno, pero el otro costo son los impuestos, y de los impuestos se paga el IVA, el impuesto especial sobre producción y servicios, y el impuesto sobre producción y servicios, en el caso de la gasolina magna, está creciendo de 2.50 a 4.16 para el 2016. En el caso de la Premium está subiendo de 1.67 a 3.52, y en el caso del diésel está subiendo de 3.62 a 4.58, de tal manera que el precio 2015 de la gasolina magna es de 13.24 promedio y va a subir a 14.90, y léanlo o véanlo en los datos que da la Secretaría de Energía. El precio de la gasolina premium promedio está en 2015 en 14.13 y va a subir en el 2016 a 15.98, y el diésel, que está en 2015 en 14.11, 14 pesos con 11 centavos, sube a 15 pesos con 07 centavos. Esto no es aumento a las gasolinas. ¿Qué es lo que está provocando el aumento a las gasolinas? El aumento al diésel. El gobierno está subiendo el diésel. Gracias. Permíteme, senadora. Ruego a la Asamblea guardar el orden para poder escuchar a la oradora. Continúe, señora senadora. El dictamen está corrigiendo en un transitorio la banda de precios. Sin embargo, no está corrigiendo el aumento al IEPS, de tal manera que aunque tengan su banda, que tenga un mínimo y un máximo que sea el índice de inflación, la gasolina ya subió tan solo por haber aumentado el impuesto especial sobre producción y servicios. El gobierno de Enrique Peña Nieto le pide al Senado de la República que le extienda un cheque en blanco para fijar a su antojo el precio de los energéticos, bienes esenciales para la economía y el bienestar social. Un cheque en blanco que pretende utilizar, entre otras cosas, para fijar los precios de las tarifas con fines recaudatorios y no como servicios para la población. La mejor prueba es la aplicación del IEPS fijo a esta gasolina que acabo de explicar. Por otro lado están las tarifas eléctricas. El panorama es igualmente desalentador. Algunas tarifas han bajado, pero otras han aumentado a pesar de la baja de los precios en los combustibles utilizados para generar electricidad. Es cierto que algunos de los beneficios en la disminución de tarifas han sido en menos 22.9% solo para los grandes industriales. Para la mediana empresa bajó en menos 18.1% y el sector comercial bajó en 7.2%, pero otros están pagando más caro los servicios, concretamente el sector agrícola y el sector servicios, donde las tarifas eléctricas suben en el agrícola 11.2% y el de servicios sube 5.9%. Y a los hogares de las familias solamente bajó un ínfimo 0.5%. Se engaña a toda la población cuando se afirma que las tarifas disminuyeron, o se oculta una buena parte a los usuarios que paga este costo abultado. Quiero mostrar aquí una gráfica. Aquí están los números que están en la Secretaría de Energía, en la página de internet, pero esta gráfica que se deriva de los números es muy ilustrativa de lo que está pasando, porque es la variación de las tarifas eléctricas en 2015, mientras los spots de radio y televisión dicen que bajaron las tarifas eléctricas, falso de toda falsedad. Están bajando solamente estas, que son para la gran industria, para la empresa mediana, pero
y para el sector comercial y de servicios, pero está aumentando de manera muy severa en 11.2% la tarifa para el sector agrícola y se engaña a la población con un 0.5% diciéndole que bajaron sus tarifas eléctricas, lo cual es una verdadera falsedad. Y este cheque en blanco que se le está dando al gobierno federal, pues provocará que él siga moviendo a su antojo las tarifas mientras engaña a toda la población diciendo que bajaron. Se hace nuevamente la promesa de que habrá crecimiento económico y que habrá al menos un 2.6% del PIB en 2016. ¿Quién puede creer que va a crecer la economía después de 3 años consecutivos de promesas y expectativas no cumplidas? Pues solo hay un espacio para la incredulidad. Los criterios generales de política económica hablan de un panorama favorable para México. En primer lugar, porque la economía de Estados Unidos crecerá y arrastrará a nuestras exportaciones. En segundo lugar, porque el ingreso de las familias se va a recuperar con niveles inflacionarios bajos. Y en tercer lugar, porque los estímulos fiscales reactivarán la inversión. Cada una de estas aseveraciones es muy cuestionable y desde luego falsas. De nueva cuenta se nos dice que las expectativas de años previos no se cumplieron debido a factores externos, lo cual es en cierta forma cierto, pero indigna la falta de reconocimiento a los factores internos que han contribuido a este resultado y que han sido señalados explícitamente por los organismos internacionales y por el Banco de México. Que quede muy claro, lo que impide el crecimiento económico es la corrupción, la debilidad institucional, la sobreregulación, los bajos salarios, la inseguridad y una política fiscal que concentra también la riqueza. Preocupa la importante disminución de la inversión física porque es la única que tiene el efecto multiplicador para generar crecimiento económico. En el caso de la inversión física, esta se ha mantenido alrededor de 4.5% del Producto Interno Bruto, pero en estos últimos 5 años, pero para 2016 se plantea una reducción muy importante que bajará a 3% del Producto Interno Bruto. En cambio, el gasto en servicios personales se incrementa en 5.8% del Producto Interno Bruto. Si se aprueba la propuesta gubernamental, sería un duro golpe para la economía. No se realizó una evaluación del presupuesto base cero, ni se hizo una revisión de las estructuras administrativas, pero eso sí, se pretende sustituir la inversión pública por inversión privada mediante instrumentos financieros como los certificados de proyectos de inversión, las fibras E y los bonos de infraestructura educativa, tomando como garantía las aportaciones federales de por lo menos 15 años. Algunos de estos instrumentos crean deuda para el Estado, otros privatizan los activos de las empresas públicas del sector energético. Nuestra mayor aspiración es a que cada mexicana y mexicano tenga acceso a una vida digna. Necesitamos ser una sociedad más solidaria y sensible al sufrimiento de millones de mexicanos que viven en condiciones muy adversas. Tenemos que reducir la brecha de la profunda desigualdad. ¿Cuál es la tasa real de impuestos que pagan las grandes empresas? Viene en los datos económicos. En la recaudación del impuesto sobre la renta, los asalariados pagan un 10% de sus ingresos. En cambio, las empresas pagan solo 3.8% de sus utilidades. La captación real o retención de salarios es muy injusta comparado con el porcentaje que se les está cobrando a las grandes empresas. Debemos reconocer que la situación prevista para 2016
traduce una situación financiera adversa para el sector público. La debilidad estructural de las finanzas públicas se origina por un sistema tributario inequitativo. El gobierno federal se empeña en mantenerlo una y otra vez. Concluya, senadora, por favor. Termino con dos asuntos. Se nos dijo que íbamos a tener flexibilidad porque allá en comisiones no hablamos nada y todo se iba a venir al Pleno. Entonces, termino diciendo que hay varios ingresos escondidos que no están explícitos en la ley de ingresos. En primer lugar, los ingresos tributarios tendrán un crecimiento real muy bajo de 2.3%, dadas las deducciones excesivas que se están autorizando para 2016. La debilidad de los ingresos presupuestarios se ha estado compensando con el endeudamiento. Y sí, hay que señalar los datos de la deuda, porque ya la deuda llega a 8 billones. Bueno, los tendré que dar en otro momento porque la presión del tiempo es de verdad. Este documento es la primera vez que se va a analizar, no lo hemos analizado en comisiones y aún así se regatea el tiempo. Pero la deuda del gobierno de Enrique Peña Nieto ha aumentado muchísimo. Aquí tengo los datos, los 3 primeros años de Enrique Peña Nieto, el aumento de la deuda ha sido muy elevado. Calderón heredó una deuda en su concepto ampliado que corresponde al saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público de 5 billones 890 mil millones de pesos, equivalente al 37.7% del PIB, una cantidad gigantesca. Pero al mes de agosto de 2015, Peña Nieto la incrementó a 8 billones 242 mil millones de pesos, 40% más, y que ya equivale al 47% del Producto Interno Bruto. El 67.5% de esta deuda la contrató el gobierno federal y el 30% las empresas del Estado. Es importantísimo señalar que el dato que pone en relieve el punto medular en este debate es que el paquete económico no hay transparencia. En aras de simular que se reduce el déficit público, se esconden cantidades de ingresos muy importantes. Por eso, en el impuesto especial sobre producción y servicios a gasolina y diésel, se informa en esta ley de ingresos que el total será de 184.438 millones de pesos, cuando la cifra verdadera, según los propios datos de la Secretaría de Hacienda, es de 268.329 millones de pesos, lo cual se obtiene multiplicando el número de litros vendidos anualmente por IEPS, multiplicado por IEPS. Esta lámina, que aquí traigo, pero en obvio de tiempo no voy a mostrar, implica que hay cerca de 80,000 millones de pesos que no se están enterando en la ley de ingresos. Las coberturas petroleras tampoco están incorporadas a la ley de ingresos. Para 2015 se presupuestó un barril de petróleo de $79, pero se compraron coberturas por $76.40 por barril. En el mundo real, el precio resultó ser de $50. Si se multiplica el diferencial de $26.40 por los 228 millones de barriles que tienen cobertura, pues se aplica además el tipo de cambio que pasó de 13 a $17. Hay una cantidad de recursos muy grande que no se está considerando en la ley de ingresos por coberturas petroleras. De igual manera no se incluyen los 62,000 millones de pesos que le fueron recortados a Pemex y se debería de incluir porque pareciera que ese dinero ya quedó en el olvido. Tampoco se transparentan los ingresos que se obtendrán en 2016 de los derivados de los nuevos instrumentos financieros. Tampoco se sabe qué pasará con los ingresos derivados de la venta de activos de Pemex y CFE,
cuando se construyan las fibras Es lamentable que la propuesta del gobierno de utilizar los remanentes del Banco de México para el pago de la deuda pública. Se van a utilizar estos remanentes, deberían de canalizarse a la inversión productiva, que es la que genera infraestructura, empleo y crecimiento económico. Pero están comprando dólares a 13 pesos y están vendiéndolos a 17 pesos. Es un gran negocio con cargo a las reservas internacionales que no se está dando cuenta de ello ni su monto ni su destino. El estancamiento de los ingresos y el agotamiento del endeudamiento hace necesario buscar nuevas fuentes de recursos para atender las necesidades de la población y asegurar que el gasto sea un mecanismo efectivo para la redistribución del ingreso. Ello requiere abandonar los privilegios fiscales para los que más riqueza tienen, como el sector minero, el de telecomunicaciones, el sector energético privado, el inmobiliario. Sin embargo, dichos sectores son los más favorecidos en la propuesta. Señora senadora, le pido por favor que concluya su intervención. La Ley de Ingresos 2016, ante la debilidad de las finanzas públicas, es necesario realizar 3 acciones inmediatas: detener la transferencia de la renta petrolera a los privados, fortalecer los ingresos no petroleros, haciendo que los sectores más favorecidos económicamente paguen al fisco, y 3, revisar integralmente el gasto público para que sea una efectiva palanca de desarrollo económico para el país. Es increíble que no se quieran discutir los verdaderos temas que le interesan al pueblo de México, y lo hacen porque van a votar a favor de una serie de datos que dañan directamente al pueblo de México. A presentar diversas reservas en relación con la Ley de Ingresos de la Federación para 2016. Gracias, presidente. El artículo 1 está hablando de una negociación entre la empresa Pemex y el sindicato para llegar a un acuerdo en un monto de pensiones. Y aquí se está pidiendo que se los autoricemos sin saber ni qué monto. Es una negociación que debió haber terminado el mes pasado, tenía un plazo, y no llegan a un acuerdo. Algo estará haciendo y negociando el sindicato de Pemex que pues aparentemente no llegan a acuerdos. Entonces, mientras no se lleguen a acuerdos, no se puede autorizar en blanco una cantidad, porque una negociación puede acabar en un negocio, y estar aquí nosotros autorizando dentro de pues un concepto que no está claro ni tiene un monto definido. Ese era el artículo 2, que es una negociación que incluyen dentro de la deuda interna de Pemex, y que son todos los pasivos laborales de Pemex, de CFE, y lo que resulte se convierte a deuda. No hay un monto establecido y dice lo que resulte de la negociación. Esto no es transparente y no debe de autorizarse así. Hay que terminar la negociación, apegarse estrictamente a lo que marca la ley, que tienen que andar negociando si se sabe muy bien cuánto es. Y, en fin, en el artículo 1 hay un concepto en el déficit que se modificó para este año 2015. El año 2015 se permitió modificar o meter en el concepto de déficit
el déficit del gobierno, el de Pemex, el de CFE y otros, dice, otros proyectos de alto impacto. Si estuviéramos autorizándolo solo para el 2016 como una cosa nueva, pudiera admitirse tal vez que no sepamos qué cosas son los otros proyectos de alto impacto. Pero como ya pasó un año, al menos deberían de decir cuáles son los otros proyectos de alto impacto. ¿Qué proyectos son? Deben de especificarse, deben contabilizarse en el déficit, no en el déficit total, sino de cuál es meter proyectos escondidos en la deuda. Lo primero que tiene que hacerse es saber en el 2015 qué proyectos hubo, cuánto costaron y qué conceptos se están metiendo en el artículo 1. Y luego autorizarlo de 2016, porque viene aquí pues este aspecto. Luego, el otro gran tema es el tema de la deuda. Yo voto en contra esta iniciativa por los montos de deuda tan excesivos que se están solicitando. Decía yo que al mes de agosto de 2015 la deuda suma 8.242.000 millones de pesos, 40% más, y ya equivale al 47% del Producto Interno Bruto. 67.5% de la deuda la contrató el gobierno federal y 30.3% la contratan Pemex y CFE. Pero el saldo aquí hay que hacer varios comentarios en esta cifra, porque el saldo de la deuda financiera de los organismos y empresas no coincide con lo que reportan los estados financieros de Pemex y de CFE. Tampoco coincide con el saldo de los pidiregas, que corresponde a la CFE, informado también en el documento. Yo prefiero creerle a los estados financieros que reporta Pemex y CFE, porque lo reportan a la SEC y a la Comisión Nacional Bancaria, y ahí, si reportan datos falsos o chuecos, les va muy mal. Tienen que reportarlo así, porque además ahora cotizan en bolsa. Entonces, supongamos que esa es la cifra de a de veras. Los datos reportados por CFE y Pemex, supongamos que sean los correctos. Yo creo que son los correctos. Entonces, la deuda pública se incrementó 90,000 millones de pesos más de lo que está reportando la Secretaría de Hacienda.